Pues bien, hermanitos, después de que ya tenemos, hablamos de dos veintenas el día de ayer. El día de hoy les quiero hablar del primer señor acompañante. Este Shiu Tecutli, es acompañante en alguna de las veintenas, ¿verdad? También este Xutecutli se le llama el centrador, porque es el que es el señor de la noche, que está en el centro de los cuatro rumbos, está en el centro del universo. Por esto, los abuelos dentro de la Moshli, Feyerabadi Meyer, que hay una propuesta de algunos abuelos que dicen que se llame a Mochli Tezcatlipoca. ¿Por qué Tezcatlipoca? Porque bueno, trabaja más con los señores de la noche, trabaja con las ceremonias que son los señores de la noche. Inclusive se tiene indicios de que este Amoshli Feyerabadi Meyer se trabajaba más con precisamente con los Pochteca. ¿Qué es un Pochteca? Pochteca, el izquierdo. Pochma, mano izquierda. Pochtecat, persona izquierda, persona espiritual, persona que trabaja con lo intangible y que también se les conocía como espías, como comerciantes. De hecho, el disfraz era de comerciante, ¿no? Yo soy comerciante, yo voy a un pueblo a comerciar, ¿no? A llevar productos, pero lo que es invisiblemente que voy es que voy a ver cómo se organizan, cuál es su organización social, económico, militar. Por eso es que también se le relaciona como, perdón, como esta parte de los Pochteca, de los espías, ¿no? Bueno, dentro de este Amoshli encontramos a Xiuhtecutli en el centro, ¿no? Que en su cuerpo emanan ciertas energías en diferentes partes. Estas energías, estos cuellos, que le llamamos también como puntos energéticos, en otro tipo de cultura le llamamos chakras, ajá, pues es donde nosotros podemos concentrar nuestra energía y potencializar nuestro poder como seres sagrados. Como podemos ver nosotros aquí, Xiuhtecutli en la parte del tercer ojo, ¿no? ¿Verdad? Tenemos esta parte, la glándula pineal, donde también está conectada toda nuestra columna vertebral, pero también nos habla de una ciclicidad desde nuestro coxis, ese huesito pequeñito, donde podemos encontrar nuestra parte íntima, que podemos llamarle como ano, ¿no? Donde todos desechamos lo que no nos sirve, también está muy potencializado. Es el inicio. La partícula zinc también se refiere a eso, al punto de inicio de nuestra columna vertebral. Y aquí en esta parte también está muy bien marcado el ombligo, ¿no? En la parte del ombligo. ¿Qué tiene que ver el ombligo con nosotros? Bueno, durante nuestra formación en el vientre de nuestra madre era la única forma de conectarnos directamente con nuestra madre, porque a través de ese cordón umbilical, pues nos alimentamos, al igual que obtenemos emociones a través de ese cordón umbilical. A través de ese cordón umbilical, todo lo que consume nuestra mamá en el momento de la gestación, pues lo consumimos, al igual que emociones, que sentimientos, que percepciones, ¿no? Por eso nos invita a que nos conectemos con nuestra madre cósmica, que es la madre tierra. Bueno, ese es como el poder que nos va dando Xiuhtecutli. Es el principio, es el inicio de todo, ¿verdad?
Xiuhtecutli también nos habla justamente de un ser, de una energía que vive centrado, que está en el centro, que todo gira a su alrededor. También Xiuhtecutli representa el sol, ¿no? Representa ese cielo azul, pero también representa el fuego que tenemos en nuestro cuerpo de, de esa fuerza de voluntad, el fuego azul. Xiu, la palabra Xiu, es de Xiuhtic, de azul, azul turquesa. Te, persona. Tecutli, gran señor, que puede encarnarlo una persona. Ahora bien, dentro de los señores de la noche, de la Mochli, Borgia, que también le quieren llamar, ya le he puesto a algunos el nombre, pues ya ven que nadie no, ni los que escribimos nada, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ahora de una casa de tradición, ahora un grupo de tradición, no, pues imagínense, es un gran problema, pero bueno, no, bien, no lo viéramos como problema, porque algunos dicen, no, no es Borgia, le debemos de llamar a Mochli Yowalquetzalcoatl, ¿no? Es una propuesta que se tiene, y ya ven, que cada quien por su ego quiere imponer, que este no, que dice este no, pero bueno, entonces continuamos con esto. Xiuhtecutli también es el señor de la noche que el que inicia, y su regente, su palehuiquet, que precisamente es el colotli, el alacrancito, ¿no? La armonía que nos va a guiar. Xiuhtecutli como regente de una veintena, aquí está. Bien, ¿quién es Xiuhtecutli? Xiuhtecutli es la esencia del fuego celeste, que se asocia siempre con cambios de ciclos. Indica, pues, la cualidad de encontrarse en constantes cambios, ¿sí? En constantes cambios, es la ciclicidad la cual nos va empoderando. Cambio, cualidad de encontrarse en constantes cambios y renovaciones. ¿Por qué renovación? Porque el sol se renova, tiene un ciclo. Pues un universo que no cambiará constantemente, no podrá albergar la vida, ¿verdad? Xiuhtecutli es el fuego que viene del cielo, metáfora del espíritu que desciende para habitar la materia. Llega el espíritu, la energía que llega a nosotros. Este mismo fuego o espíritu ha de retomar a su origen cerrando el ciclo, la vida. Xiuhtecutli se le puede asociar con cierta medida con el sol, que brinda su energía, su tonal, a todas las cosas. Los ciclos del fuego nuevos se celebran en momentos calendáricos asociados a esta esencia. La presencia de este símbolo en la lectura del Tonalpoali resulta propicia para generar arranques de ciclos personales y colectivos o celebraciones de amarres de ciclos de 13 años, ¿verdad? De Tlalpili, de 52 años, de Xumulpili. Este mismo signo, este mismo energía, Xiuhtecutli rige el signo de Atl, del agua, ¿no? Del agua, de la secuencia de los días. De las trecenas es regente de Coatl y también de Setochli, de 2 trecenas. El numeral 1 de la secuencia diurna es en el número 1 está Xiuhtecutli en los señores del día. También en la secuencia nocturna, también los señores de la noche, Xiuhtecutli es el primero. También en acompañante de los años, ¿verdad? Como regente de los años es el número 1.
Tanto en el numeral se encuentra Xiuhtecuhtli. En las veintenas tenemos en Xocothuetzi, cuando maduran los frutos, está como regente Xiuhtecuhtli. O también se le llama Xocothuetzi Micailhuitl o Hueyi Micailhuitl en el gran inicio, ¿verdad? También Xocothuetzi se le llama como el Huey Micailhuitl, en la fiesta de los abuelos que fallecieron grandes, ¿no? Entonces, el Día de Muertitos es en Xocothuetzi, cuando maduran los frutos, ¿no? Y ya en el festejo de los niños, pues es en Taxochimac, cuando florecen las flores. Todo esto también en Izcalli. ¿Quién es Izcalli? Es la última Izcalli, la última veintena también, ¿verdad? Que encontramos en el ciclo. ¿Por qué es el Izcalli el último? Porque cierra el ciclo. Entonces, Xiuhtecuhtli cierra el ciclo también de las veintenas. Entonces, esto es lo que representa Xiuhtecuhtli. El fuego es el mismo sol, pero ahora nosotros como personas que estamos el día de hoy aquí reunidos, las 15 personas, podemos trabajar con la energía de Xiuhtecuhtli. Sí, cada proyecto tener presente el porqué de trabajar, encarnar a Tonatiuh. ¿Por qué voy a trabajar este proyecto? ¿En qué me va a beneficiar a mí y en qué va a beneficiar a todos los demás, a los que me rodean, ¿no? De diferente forma, tal vez con conocimiento, con espiritualidad, con conexión con las energías, con lo económico, con lo profesional, todo, todo proyecto debemos de enfocarlos con mis emociones, con mi crecimiento intelectual, profesional, emocional, psicológico. ¿Cómo me va a servir? Vaya, vamos a encarnar en este proyecto a Tonatiuh. Voy a compartir todo este conocimiento. Voy a trabajar con empatía. No frustrarme si la otra persona no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque decide él en aceptar lo que yo hago. Porque resulta cotidiano de que si yo estoy avanzando, yo estoy trabajando mucho y quiero que la otra persona también siga mi ritmo, ¿no? Y a veces no es posible. ¿Por qué? Porque la otra persona tiene otro objetivo o simplemente no lo quiere hacer. Por mucho que le exija, por mucho que yo le pida, pues no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no está en su objetivo. El sol trabaja similar, Tonatiuh, el solecito, ¿verdad? Él, mucha gente no le agradece porque sale, porque nos da vida, porque nos da calor. Por lo general, cuando nos metemos en la vida occidental, cada quien dice, no, pues gracias, solecito, porque hoy me cargaste de energía, porque hoy veo tu luz, porque gracias a tu luz y tu calor van a crecer las plantitas que yo sembré, y al crecer esas plantitas cosecharé mi sustento, pero no. Y pasa lo mismo con las personas. Hagas lo que hagas, no te van a agradecer. Siempre van a creer que tú eres el que, pues a lo mejor de una u otra forma está fastidiando, está intentando querer hacerle entender la importancia de la vida, ¿no? Y eso es real, está presente. Entonces, al momento de iniciar un proyecto, tal vez no sea entendido por todas las personas, pero lo haré, teniendo en cuenta a Xiuhtecuhtli que vive en mí. Máxime si está dentro de mi tonal. En mi caso, está como mi señor del día. Seo Celos, del número 1, está mi señor del día, Xiuhtecuhtli. Entonces, cada vez que me siento desesperado, porque muchos dicen, no, pues yo no entiendo tu clase, no entiendo cómo trabajas, pues entonces recordar que tenemos a Xiuhtecuhtli, pues bueno,
Cada quien tiene sus objetivos. Brillar a pesar de las nubes grises que nos opacan en nuestro sendero. El sol no todo el tiempo pues sale y llega a nosotros, ¿no? Ocasionalmente en el periodo de Tlaxopanco o Xopanco, en tiempo de lluvias, pues está nublado, ¿no? Y el sol sale. Entonces, esto nos enseña Xotecutli que en el transcurso de nuestro existir, de nuestro caminar en este sendero, pues vamos a encontrar problemas, ¿no? Circunstancias que no se va a notar lo que estamos haciendo, que no se va a valorar lo que estamos haciendo, pero más sin embargo, es esta constancia, ¿no? E inclusive, pues muchos van a ver que tú no avanzas, dices, sigues haciendo lo mismo, y no es cierto. Estamos avanzando, todos los días aprendemos algo, aprendemos alguna cierta experiencia pues, para avanzar. Nos empodera a terminar los proyectos, actividades, a realizarse, ¿no? El sol no se detiene, dice a mediodía, creo que ya no voy a trabajar, mejor no lo voy a lograr, mejor no lo voy a hacer. Avanza. Al día siguiente sale nuevamente, ¿sí? Nos invita a que nosotros podamos, Xiuhtecuhtli nos invita a que nosotros podamos terminar todo aquello que nosotros iniciamos, ¿verdad? Obstáculos vamos a encontrar. A veces obstáculos que te pone en el camino, en el trabajo, en todos los ámbitos de la vida. Trabajar en armonía con uno mismo y con los demás. Con uno mismo lo puede lograr uno si es disciplinado, pero con todos los demás a veces es un intento que hacemos. ¿Por qué? Porque no coincidimos en pensamiento, en objetividad, pero más sin embargo, pues se intenta, ¿no? Es como el sol, sale, a muchos le agradecen, muchos no le agradecen, muchos creen que es su deber del sol darle luz y calor, ¿no? E inclusive se sienten con derecho de exigirle al sol, pues que les dé luz y calor, cuando debería de ser al revés, ¿no? Agradecerle que nos da luz y calor, luz como conocimiento, luz como empatía, luz como guía, pero luz como vida, porque el sol da vida al calentar los granos, al salir y calentar las hojas de los árboles para que se vaya creando la fotosíntesis y a través de esa fotosíntesis se produzca el oxígeno, el yeyecat que nosotros respiramos, ¿no? Entonces, es todo un proceso. Estamos interrelacionados, necesitamos unos de otros, pero a veces nuestro ego nos dice yo solo, yo sola puedo lograr las cosas, ¿verdad? Sin tomar en cuenta, ¿verdad? La labor que hace la otra persona. Alimentar el fuego celeste de la fuerza de voluntad. Y eso nos lo enseña realmente el solecito, que él no dice, hoy es mi cumpleaños, hoy no trabajaré, hoy no les llevaré luz y calor a los demás, ¿no? ¿Verdad? Todos los días él está trabajando en beneficio a veces de los demás. Él no selecciona, él no dice ni clasifica el corrupto, el mentiroso, el trabajador, el honesto. Él solamente da luz para todos, ¿verdad? Trabajar con disciplina, consciente de que uno no es eterno en este plano. Trabajar con disciplina. Así como el sol es disciplinado todos los días, está trabajando todos los días, es consciente de que se tiene que ir y regresar y seguir esta ciclicidad. Muchos de nosotros en el primer intento que hacemos, pues nos desesperamos o como comúnmente decimos, nos desanimamos y ya no queremos volver a intentar, ¿verdad? Ya. Debemos buscar la sabiduría ancestral con el abuelo Sol. Tiene una gran sabiduría ancestral. El abuelo Fuego
el abuelo fuego para prender nuestro popochcomit, nuestro popochli, nuestra fogata, ¿verdad? Está ahí presente. Entonces, inclusive, puede uno pedir sabiduría con el abuelito fuego y conectarnos con los ancestros que trabajaron con él. Instaurar en la mente, en el espíritu, en el cuerpo, emociones, el brillo de nuestra propia, aquí me faltó, nuestra propia luz, luz sagrada. Es lo que nos enseña Xiuhtecuhtli. Es un gran maestro. Lejos de decir, es que es un Dios dador. No, es un maestro. El Xiuhtecuhtli nos enseña con el ejemplo. No hay de otra. Como les decía, si nosotros no lo practicamos este conocimiento, es en vano saber, es en vano ser casi, casi todo un, poder ser una biblioteca viviente, andante, ¿verdad? Y sin todo ese conocimiento solamente lo tienes en la mente. No sirve de nada. Es como no saber nada, es lo mismo. Muchos de nosotros nos vamos a la tumba, nos vamos a ese hoyo de la tierra, regresamos justamente a esa fuente, ¿verdad? Donde, pues donde nosotros, pues no compartimos ese conocimiento. Nuestro ego nos dice, no, pues a mí me costó dinero para aprenderlo. No, pues a mí, ajá, pues a mí me regañaron para aprender todo esto. A mí me costó desvelo, sueño. ¿Y cómo te lo voy a dar tan fácil nada más? Y está lo otro. Yo te lo comparto. Les decía yo, desde mi neltilisli, desde lo que yo sé, yo se los comparto. Pero es mi experiencia. Yo lo viví esto para poder aprender esto. Ahora, lo único que yo te puedo dar es, pues quizá unos tips, como le llamamos actualmente. A lo mejor un pequeño consejo, a lo mejor decirte, haz esto, y podrás obtener una experiencia, ¿sí? Porque el sol es eso, hermano. Tonatiuh es actividad siempre. Nos está enseñando siempre a ser constantes, a ser disciplinados, a que nuestra calor nos dice aquí que instaurar. ¿Qué quiere decir instaurar? Que nosotros, como en la computadora, instalemos ese conocimiento, que somos Xiuhtecuhtli, que seamos como el solecito, como el fueguito, ¿verdad? Y hay algo muy importante. El agua es acompañante de Xiuhtecuhtli, del fuego celeste. Fuego, agua, ¿qué nace? El vapor. El atlachinolin. Dicen algunos, atlachinolin es agua quemada. Sí, es un significado muy, muy pobre, muy literal. Es mucho más. Atlachinolin es tu transformación. Atlachinolin es medicina. Para los que practican el temazcal o alguna vez no hemos entrado a un temazcal. Ese vaporcito te hace sudar, pero ese vaporcito acompañado de medicinita o otro, otra cosa más, ¿no? El abuelito fuego está en todo. Ayer yo ya les decía, voy a iniciar una ceremonia. Primero el abuelito fuego lo prendo. Ujú. Entonces, el, la búsqueda en el abuelito fuego, hay un trabajo, igual es de todo un año, todo es de todo un ciclo, para que tú puedas analizar y tú lo puedas vivenciar en todos los ámbitos, durante las veintenas, trabajar con el fueguito. Le llamamos nosotros Timotlatlahtia Itech Tletzintli
Uy, te huevo este. Tlatlastia, ¿qué es? Me encomiendo, me entrego. Metafóricamente le digo, aquí estoy, abuelo. Si en algo yo puedo servir, si tú me lo permitieras, con mucho honor, mucho respeto, entrar en este contenedor, adelante, yo lo haré con honor, con respeto, como tú lo harías. ¿Sí? Entonces, Xiuhtecutli realmente nos enseña, es un gran maestro que nos va a ayudar, que nos va a guiar en el trabajo que nosotros querramos realizar. ¿Sí? Muy bien, hermanitos. Pues esto es lo que yo les quería compartir acerca de Xiuhtecutli. Entonces, cuando nosotros tengamos que trabajar con los hermanitos, ¿verdad? Decirle, tu Señor de día es Xiuhtecutli. Y Xiuhtecutli te enseña que seas disciplinado, que seas como el sol, a que te armonices. El sol sabe de armonía, sabe que existe la noche y que él solamente es parte de. Entiende que no todos le van a agradecer. Entiende, Xiuhtecutli, que él solamente es una parte de todo el universo. Y entiende de la ciclicidad, de que todo está en movimiento, hermanitos, nada está estático, ¿verdad? El sol en la veintena que vamos a ver, se me fue el nombre de la veintena después de Toshkar, discúlpeme. Güey, Tecuicuiltontli, creo. O de este Tecuicuiltontli. Creo que Tecuicuiltontli. Sí, es Tecuicuiltontli, pequeño, el pequeño. Ese se va en el solsticio de verano, va hasta el rumbo más norte, hasta el rumbo, hasta donde tiene que llegar otra vez se regresa, para que ahora en diciembre llegue hasta el rumbo sur en el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre, ahí se queda por 3 días, retoma fuerza y regresa otra vez hacia el norte. Y así sucesivamente, ¿no? Está en constante movimiento, no está estático. Eso es lo que nos enseña justamente. Permítame, le voy a poner este vibrador porque nomás va a estar aquí con sus cosas. Bien, entonces, hermanitos, dado esto, dicho esto, no sé de los hermanitos, ustedes, alguien que no nos haya compartido alguna fecha y quisiera que lo pudiéramos resolver entre todos, hacer este tonalamat, los escuchamos. Yo, por favor, ¿Sí, Rosa. hermanita? Ujú. 1 de febrero de 1968. Buen día, perdón. Buenos días. Buen día, hermanita. 1 de febrero, 1968. 60. Ajá. Perfecto. La hora, hermanita. 7:30 de la mañana. 7:30 AM. Perfecto. Pues hermanitos, por favor, ayúdenme. Y si en algo cometo el error, pues ayúdenme también a corregirme. Estamos propensos a equivocar, ¿no? Muy bien, hermanitos. Vamos a ver el Salpili 1968. Por ahí si tienen, yo también tengo aquí mis formatitos, ¿no? Pero pues, de aquí en la pantalla los vamos a 68. Parece que aquí está. Salpili, ¿qué es? Cali, ¿verdad? Cali. ¿Qué más? Tlazocamati, Cali, Chihuitl. Aquí está, miren, el Chihuitl 68. Perdón, ¿me pudieran hacer favor de mencionarme la fecha completa y la hora? Gracias. Es primero
de febrero del año 1968 a las 7:30 AM. ¿Sí, hermanita? Perfecto. Muchísimas Bien. gracias. ¿Qué man? Sayocoli. Canoche no yolo. Bien. Maestro, Hermanitos. maestro, perdón, ¿no falta el sexo? ¿No, no tomamos en cuenta el sexo? Sí, tiene razón. ¿Cuál sería el sexo, hermanita Ros? Femenino. Femenino. Perfecto. La Socamati, ¿Qué, Manognitzi? Sí, sí, no gustan compartir el nombre, pero mínimo el sexo, ¿no? Para poder. Gracias, hermanito, por recordármelo. Bien, hermanitos, aquí hay una situación y yo creo que ustedes ya le saben. Dice el de la canción, y tú ya te la sabes, chico. Bien, entonces, dice que es de 1 de febrero. ¿Sí sería el año 9 Cali? ¿Ese Chiquinahui Cali? Les pregunto a ustedes. Te mencioné, pero sería 8 Tecpat y regresar al 7 Acatl, ¿no? Porque Perdón. Sí, sí, tienes Coincido, razón. sí es. 8 Sí. Tecpat y regresamos Es al 8 Tecpat, gracias. 8 Tecpat, Chicuey Tecpat. Y nos regresamos, dice la hermanita, a Chicome Acat. ¿Por qué? porque el año cambia hasta marzo. Exacto. Porque el año termina de 7 Carrizo hasta el mes de marzo. Entonces, para el año Anahuaca todavía no es 8 Tecpat, inicia hasta el, como es 7 Carrizo, sería hasta el 11 de marzo, ¿no? Bien, entonces su año es Chicome Aca. Maestro, Come, no estamos viendo en la pantalla más que sus archivos. ¿no están viendo mi pantalla? Ay, a ver, a Sí, ver, a No pero vemos ver. los archivos. Ahora sí, lo vemos usted. Dígame ahora sí. Ve mi pantalla, mi formatito. quema, quema. Ahora sí. Tlazocamati. Muchas gracias, hermanita. Sí, es que yo supuestamente pongo la pantalla para que vayamos viendo y nos vayamos ayudando. Muchísimas gracias. Tlazocamati. Muy bien, hermanito. Entonces miren, 68 es 8 tec, pero como nació en febrero, todavía no termina el año 7 Carrizo. Entonces, vamos a ponerle su Shiwit 7 Carrizo. Su regente del año. Vamos con el siguiente formatito, hermano. Vamos aquí. Es de los del Salpili, Cali. Y Aitochli, Acas. Aquí está. Dice que es Chicome, Acas. Vamos a buscar aquí Chicome, Acas. Aquí está, miren. ¿Quién es su regente? Chalchiclicue. Chalchiclicue. Chalchihuitlicue. Quema. Y Chalchihuitlicue. Chalchihuitlicue. Lo empodera con la fluidez, con fluir, con trabajar con disciplina, con perseverancia, y que justo es lo que nos enseña el cambio, el transformarnos, ¿verdad? Que nosotros podemos, el agua puede estar en líquido, sólido, gaseoso, todo eso es posible, claro que es posible, hermanitos. Todo lo que creamos es posible. Somos luz, somos conocimiento, somos sabiduría, somos energía sagrada. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con el día, el tonali. Vamos a ver. El formato es de los años Acat. Muy bien, 7 Carrizo. De acuerdo, vamos. Correlación de los años Acat. Tochlen y Canca. Aquí está, miren. Permítanme. No, no sé. Ok. 1 de febrero, marzo. Aquí está, miren. No sé. Ok.
Nos dice que es Mazar. Bueno, eso es como una previa. Ahora, necesitamos ver la hora. ¿A qué hora nació ella? A las 7 de la 7:30. mañana. A las 7:30. Y la energía cambia. ¿A qué hora? A Las las 2. 0:45. Ajá. A las 12:45 del mediodía cambia su energía. De la noche, ¿no? ¿Qué más tiene? No, es del día. Para los años Kahli, sí, de noche. Ujú. Sí, hermanita. Ya, quema. Sí, sí, no se preocupe. Entonces, ahora sí, analicemos. Hagan de cuenta que hoy es el 1 de marzo. Pero, 1 de febrero de 1968. Nace esta niña a las 7:30. Pero de la mañana. Todavía está vibrando, ¿qué? La energía anterior, ¿sí o no? Que sería 3 Mikistli. Perdón, Mikistli. Sería Mikistli, no sería Masa. ¿Sí me entiende? ¿No? Les decía yo, muchos a veces, híjole, maestro, por fin le atraso la energía, ¿o cómo le hago? Es algo que a mí me ha servido, es irme, bueno, de acuerdo, hoy es el 1 de febrero, es esta fecha. Y como es del año Carrizo, ¿a qué hora cambiaría la energía? Bueno, cambia al mediodía. Hoy, cambia a las 12:45. Bueno, pero nació en la mañana, ¿no? Todavía está vibrando la energía anterior, ¿verdad? Entonces no sería Mazar, sería Mikistli, ¿sí? ¿Vamos bien? Quémate, maestro. Perfecto, hermanitos. Mikistli. Nos falta. Su veintena, póngale por ahí, Sempo Waltona Lilwil. Veintena. ¿Cuál sería su veintena? Tititl, ¿verdad? ¿Qué quiere decir tititl? El encogimiento. Es de la tierra. Como ya dejó de llover, ya se secó bien la tierra, pero también nos habla de alguien que se encoge, es como nosotros, ¿no? Cuando llegamos a una edad, como que nos empezamos a encoger más chiquititos. Pues ya nuestra edad, ya nuestro cuerpo dio lo que tenía que dar, ¿no? También nos habla de sabiduría. Recuerden que un huehue es un sabio, pero no todos los huehues son sabios. ¿Por qué? De una otra forma vivimos diferente, ¿no? Porque ser un huehue, para ser un huehue siempre hay que estar aprendiendo. ¿Sí? Cada mañana, cada tarde, decir, ¿qué aprendí hoy? ¿Por qué en la mañana? Porque ensoñé, aprendí algo en el ensueño. ¿Por qué en la tarde? Porque todo el día, desde que amaneció, desde que se me dio la oportunidad de abrir los ojos, aprendí. Ese es aprendizaje. No importa lo pequeñito que yo haya aprendido. Si yo lo atesoro, lo valoro. Poco a poquito voy haciendo que este tesoro sea un gran diamante, oro, un lingote de oro, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Entonces, eso es lo que te convierte en huevo, en sabio. La experiencia, el vivir, el saber reconocer cuando te equivocas, el saber reconocer cuando, bueno, discúlpame, perdóname, yo cometí el error y lo voy a enmendar. Eso te hace grande, ¿no? Muy bien, entonces es Mikisli, su veintena es Tititi. Hasta aquí, vamos con la hora para ver lo de Imantli y Nautetl. Vamos a ver la hora. Aquí ya no buscaríamos que si es antes, si es después. Nos vamos directamente a la hora.
Vamos de los Cali. Acatl. Esta me saca. Dice que inicia, vean, los años Acatl, aquí inicia a las 12:45 del mediodía, ¿no? Entonces, todo esto es la tarde, hasta el día siguiente todavía. Este es medianoche. Aquí está, miren. 7, de 7:04, aquí no, de 7:22 a 7:39. Aquí está, miren, hermanito. Van a decir, ¿y dónde está 7:30? Bueno, está en el rango. De 7:22 a 7:39 se encuentra 7:30, Cali. ¿no? Entonces, tú, Nautet, es Cali, ¿sí? La doble L es el alargamiento que hacemos con la letra L. Cali. Ajá. Y no sería Calli, no, es Cali, no es la doble L que le llamamos en español, ¿no? Que decimos, por ejemplo, calle, ¿no? Pero en náhuatl, la doble L es el alargamiento del sonido de la L, es Cali, ¿ah? Tlacuali, no es Cali. Tlacualli, no, es Cali. O Calpuli, luego decimos Calpulli, no, es Calpuli. La doble L es el alargamiento, Calpulli, ¿sí? Muy bien. Entonces, casa, Sunautetl es Cali, hermanito. Y Cali lo empodera la casa, ¿verdad? Casa, protección, amor, entendimiento. Sobre todo los que tienen la energía de casa son muy protectores. Es bueno, claro que sí es bueno proteger. ¿A quién? A tu casa, a tu cuerpo, a tu hogar, a los que amas, a los que quieres. Claro que sí. Pero no seas tan flexible ni tan rígido con tu casa. ¿Por qué? Porque si tú eres muy flexible con tu casa, venga toda la comida chatarra que haya, drogas, bebidas, todo venga. Pero si eres muy rígido con tu cuerpo, oye, se me antoja. ¿Por qué no le das? Sí, claro que no le vas a dar en exceso, pero pues le das de vez en cuando, pues también tu cuerpo necesita, ¿no? Al igual que con las personas. Ayúdame, y ayúdame, y ayúdame, y ayúdame. Oye, esfuérzate tú también, pues, ¿no? No siempre te voy a estar ayudando. Una, dos veces, sí, ¿no? Es ese, la de armonizar que decíamos de Xiuhtecutli. Por eso está en primero, es la de armonizar, vivir en armonía. La casa, sobre todo, hermanitos, nosotros como padres que tenemos hijos, a veces sobreprotegemos a nuestros hijos. Les decimos, yo no quiero que sufra mi hijo lo que yo sufrí. En lo que no sabemos que gracias a lo que vivimos, las dificultades nos han forjado a ser lo que somos. ¿Eso es bueno? Claro, te forja a ser un guerrero. Te forja que no te pongas a llorar allá si te enfrentas con algún problema. Hay que estar con el miedo y no, lo voy a hacer, ¿no? Bien, Mayagüel, ¿no? Maestro, creo Sí, que la hoja que está ocupando es de otro Shuit, porque en Cali es Xochiquetzali. pero acuérdese que ella es del año Acatl. Cali es su imán, su tlalpili, ¿sí? Ok, sí. Sí, hermanita. Entonces, les decía yo que ella es Cali. ¿Dónde está? Vamos a ver. Aquí está, Cali. Su imantli es Mayagüel, es la medicina, ¿no? Y el poder que le da Mayagüel es la creatividad, el de fluir creativamente. ¿Se acuerdan que en el imantli,
encontramos a Mayahue, le está alimentando a un pececito. Mayahue nos enseña a hacer medicina. Les decía yo, Mayahue es la energía femenina de la medicina. Y Pastecat es el señor de la medicina, es la energía masculina de la medicina. ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos su Nautet, ya vimos su Imantli, que lo empodera con la medicina. Nos vamos ahora con el numeral y su trecena. Esto ya no los ocupamos. Aquí está. Este número grande que vemos es el numeral del año. Como ella es 7 Carrizo, Chicomeacat, vamos a buscar el número 7, el formato número 7. 5, 6 y 7. Aquí tenemos, ¿no? Vamos a verificar. Dijimos que ella es Miquistli. Aquí está. Y su Sempoaltonalilhuitl es Tititl. Entonces, ella es 3. Yeyi Miquistli. ¿No? 3 muertes. Ujú. ¿Cuál sería su trecena? Recuerden que su trecena lo vamos a buscar caminando hacia atrás, ¿no? De manera descendente. Pues para Bien. Ajá, Gema. Su trecena es Huetzpali. ¿Listo? Secuetzpali. Por ahí póngale. Una, Matlaquiey. ¿Sí? por ejemplo, en este caso, digamos, es que no sé cómo llamarlo, pero que hubiera caído así ahorita donde está, Quetzalcoatl, entonces si toca regresar, ¿no sería hasta Itzcuintli? ¿Por qué? O sea, digamos que el ejemplo cambiara, su energía en lugar de ser Miquitli, Ujú. fuera Quetzalcoatl. Ajá. Digamos que esa, Sería, ajá, entonces su trecena es esa misma o se regresaría en caso de que no fuera Miquitli, que fuera Quetzalcoatl, Tititl. ujú, Solo ujú. un ejemplo es. Ahí se quedaría. Ah, muy bien. Su tonal es un Secuetzpali, su Ajá, trecena es Secuetzpali. Quetzalcoatl. Ese es mi caso. Mi caso es Seo celo, mi tonal. Mi trecena, Seo celo, doble o celo. Ni para que te salves de que eres o celo. ¿Sí? Sí, Muy ahí queda, bien. hermanita. No se mueve, no se Gracias. regresa. Ajá, sí, no, de Ah, nada. muy bien. Anoche no yo. Sí, no hay movimiento, ahí se queda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es Secuetzpali. Ahora, vamos a buscar sus acompañantes, sus regentes de su tonal, de su sempoaltonal, Ilhuitl y de su matlaquiey tonal poali. Vamos a ver los formatitos, está mucho más adelantito. Aquí está. Miquistli, buscamos Miquistli. Su energía es de este Cusisteca. Ujú. De Miquistli, su regente de tonal, de Cusisteca. Bien, este Cusisteca. Ahora, buscamos su trecena, que es Secuetzpali, ¿verdad? Vamos a buscar Cuetzpali, aquí está. Miren. Su regente es Ixtlaculiuhqui. Ixtlacoliuh, su regente. Perfecto. Ahí tenemos. Vamos a buscar de la veintena y ahorita les explico en qué consiste cada uno de esos. Además acá, la veintena dice que es Tititl. Aquí tenemos, miren. Tititl quiere decir el encogimiento.
su regente Ilama Tecutli inicia el 26 de enero y termina el 14 de febrero. Entonces está dentro del rango. Entonces su regente es Ilama Tecutli. Su regente Ilama Tecutli. Muy bien. ¿Quién es Ilama Tecutli? Ilama, como la anciana, Tecutli, señor anciana, ¿no? Entonces lo que les decía tiene relación con Tititzi, el encogimiento. Es la madre y el padre tierra, ancianos, que ya están, que están por finalizar el ciclo, están en febrero, de ahí viene marzo, se renova el ciclo, se está cerrando el ciclo de la cuenta de las veintenas. Entonces, en este caso, y la Mastecutli dice, es señor y señora anciana, sabia, sabio, porque la tierra es Tonantzin-Tlali, la tierra es Tlaltecutli, el señor tierra, ¿no? Está en forma dual. Ahora bien, ¿qué nos enseña en este caso esta persona, esta compañerita, esta hermanita? Que ella tiene ese conocimiento acá, acá y en todo su espíritu. Tiene ese conocimiento, la cual nosotros debemos de entender que al decirle su tonal de esta persona, tú tienes mucho conocimiento y a veces he ahí uno de los detalles que tenemos nosotros, hermano. A veces nos pasamos de ser tan humildes y decimos, no, pues es que yo no sé nada. No, pues yo soy un ignorante en esto, yo no conozco. No es cierto, hermanito. Conocemos, ¿sabe? Lo único poquito que nos hace falta es la disciplina. ¿Y cuál sería la disciplina? Estudiar un poco, observar un poco. Y a mí me ha pasado, a lo mejor también les ha pasado a ustedes. Empiezo a hablar de una temática. No sé mucho de esa temática, pero de pronto me llegan las ideas. Empiezo a hilar, a correlacionar, a vincular lo que ya tengo aquí. ¿Sí? Por eso no debemos de programar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones con esa negatividad de que yo no sé. Yo esas cosas no sé. No es cierto. Sabemos y conocemos. A mí me ha sucedido. Me han abordado hermanitos que son de la religión Testigos de Jehová. Y entonces, no sé, yo leo muy poco la Biblia, pero lo he ojeado. Entonces, más o menos entiendo cómo está organizado. Entonces yo les digo, en el Nuevo Testamento, en Génesis 13:14, dice, Dios creó al mundo para que pueda venir a ser feliz. Y dicen, pues es en serio, búsquelo, ¿no? He ahí donde un compañero le causaba risa cuando viaja conmigo y llegamos a tomar café, hay un pequeño espacito y le digo, pide 2 cafés, vamos a tomar nuestro cafecito para ir más tranquilos en el camino, ya me dio hambre. Entonces llegaron ellos, oiga, miren, queremos hablarle de la palabra de Dios. Claro que sí. En Efesios 5:15 a la 5:18 dice, y le empiezo, dice, usted debería de estar con nosotros y puede llegar a ser pastor. Le digo, no, no, es que no. A eso le llamo a este de Ilama Tecutli, de que tenemos ese conocimiento. Con una vez, 2 veces que leamos y lo practicamos,
se va quedando. Ahí está. Entonces yo en algún momento me he dicho, igual en mi vida pasada yo fui quizá predicador. No, pero bueno, entonces lo que yo les digo es esto, es que está en nuestro conocimiento. Ahí está, hermanito. Solo falta activar. Solo falta que nosotros no lo creamos, que tenemos ese conocimiento. Y la Matecutli nos dice eso, que nosotros somos sabios, somos conocedores, solo que a veces, pues no queremos hacerlo, ¿no? No nos disciplinamos. Tecusistecas, el que porta el caracol y la que porta el caracol. Les decía yo, con el caracol llamamos las energías, porque nuestro hijillo viene desde el fondo. Entonces, cuando nosotros toquemos el Atecocoli, permíteme, voy a traer el mío, por aquí lo tengo uno que estoy preparándolo, porque el otro lo usaría solamente cuando, el otro Atecocoli lo usaría cuando sea realmente una ceremonia, porque es algo sagrado, pues este lo estamos trabajando, ¿no? Ese es el Atecocoli, es mi Atecocoli que lo estoy preparando. Decíamos, no podemos meterle la mano aquí en esta parte, en esta abertura, ¿tiene? En este, porque es su parte íntima. Por eso cuando nosotros dejamos de tocar a la tecocoli, lo ponemos boca abajo, para que, para que cargue de energía. Y para tocarlo, pero se vea, ¿no? Pongo mis brazos aquí pegado a mi, a mi cuerpo. Y a medida de que lo voy soplando, también lo voy elevando hacia arriba. Voy tocándolo y voy abriendo mis manos. Hagan de cuenta, yo aquí tengo la tetecoli, voy abriendo mis brazos y lo voy elevando. ¿Por qué? Porque lo que estoy intencionando al momento de tocar el atecocoli, abro mis alas como la mariposa de Quetzalcóatl y estoy elevando mi plegaria con el atecocoli. Es algo sagrado, ¿sí? Porque resulta que algunos agarran el atecocoli y le meten la mano acá y lo están soplando hasta con una sola mano, luciéndose que en verdad son. No, es algo sagrado el atecocoli, ¿no? Entonces lo tomo con mis dos manos, sin meterle la mano aquí, que merece respeto. Lo toco, lo voy elevando, lo voy elevando, lo voy elevando. Y al mismo tiempo que mis brazos se van abriendo. Entonces, lo que estoy yo mandando el mensaje a los abuelos, a los ancestros, a los maestros elevados, trascendidos, lo que les estoy diciendo es, yo les llamo con todo el corazón y con toda la fuerza que yo tengo para que ustedes me acompañen en esta ceremonia. Y voy elevando mis bracitos, ¿no? Mis bracitos. Como si yo mismo, como si mi espíritu lo fuera yo, haciendo el llamado. Ah, esa parte es muy importante cuando nosotros tocamos nuestro atecocoli. Algún abuelito me decía, es que no, es que tú eres muy celoso con tus cosas. A ver, el atecocoli es parte de mí, es parte de mi cuerpo, se adhiere a mí. Y que alguien diga, oiga, présteme su atecocoli y lo voy a tocar. Yo sí lo pensaría en prestarlo, no por egoísmo, sino que para mí es algo muy sagrado. ¿Quieres tocarlo? De acuerdo, te ofrendo un atecocoli y te enseño cómo usarlo. No puedo yo prestártelo, disculpa. Y si lo vas a ocupar, primero sahúmalo y ahora toca el atecocoli. Porque está trabajado conmigo, está trabajado desde el fondo de mi ser. Entonces, hermanitos, si se van por un cafecito, me dan unos minutos, voy a contestar la llamada y seguimos. ¿Les parece? Les pido disculpas. Tema.
¿Qué mano, Gnitzi? Déjenme contestar. Hola, hola, muy buenos días. Esperando una llamada de ese gran. Y tenemos en línea al profesor Martínez directamente desde el estado de Guerrero, México. Doctor, profesor Martínez, buenos días. Muy buenos días, hermanito. Muy buenos días. Aquí, mire, con gusto, con amor y con respeto hacia ustedes y hacia su público. Pues aquí estamos, mire, presentes y gustosos de compartir lo poquitito que conocemos acerca de la lengua náhuatl. Más, porque no lo estoy escuchando bien. Un poquito más el teléfono, por favor. Perfecto, hermanito. Ahora sí me escucha un poco mejor. No, peor. Ay, caramba. Ahora sí. Ahora sí, sí es. Vamos de mal a peor. Buenos días, profesor Martínez, ¿cómo está? Buenos días, mi honorable hermano. Muy bien, muy bien. Aquí, mire, contento de participar con ustedes. Antes de comenzar esta conversación, por favor, diríjase a todos nuestros pueblos que hablan náhuatl, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto, mi hermano. Tlanestili, nocniwa, ni canamechon tlapaloa, y camiec pactli, canochinoyolo, campamejuame anentoque panewe y tlalpan, Nueva York, ni catamechon tlapaloa painto nalcintli, campamanin cateotlac, tiquinamiquitiwe, toculuan, tuicniwan, tlenyomique. Hola, hola hermanitos, muy buenos días, todos los que hablamos la lengua náhuatl que se encuentran en el hermoso lugar sagrado de Nueva York. Los saludamos con mucho amor y mucho respeto, recordándoles que el día de hoy, en la tarde-noche, estaremos yendo al encuentro de nuestros ancestros, de nuestros abuelos que fallecieron, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, que de una u otra forma ya regresan en esta gran festividad para compartir todo lo que hemos cosechado en el campo, todo lo que hemos cosechado en este ciclo de vida que tenemos. Así es, mis hermanitos, pues acá, aquí estamos, aquí andamos. Ni cantinemi no kniwa. Dígame cómo el proceso. Vamos a hablar de eso que usted ha preparado para nosotros en relación qué es la muerte desde el punto de vista de su cultura. Pero por supuesto que sí, mi hermanito. Miren, para nosotros la muerte no es el fin. La muerte es solo parte del ciclo de esta ciclicidad de la vida. Para nosotros no han muerto, o sea, no se han ido. Sí se han ido físicamente nuestros abuelitos, nuestros hermanos, pero sentimos su energía tan presente, tan vivaz, en todos los sentidos. Entonces, en este día, el día de hoy, 27 de octubre, ya vamos a ir al encuentro de nuestros muertitos. Pero claro, antes, desde el día 28 y 29 de septiembre, llegan a nosotros con el festejo de los elotitos. El día de San Miguel Arcángel, dentro del sincretismo religioso que tenemos la creencia de que nuestros abuelos llegan a través de este maicito que llega, de los elotes. ¿Por qué? Nuestros abuelos cuando mueren los enterramos en la tierra. Su energía de su cuerpo, sus nutrientes, quedan ahí en la tierra. Entonces alimentan, abonan al crecimiento de esta plantita que es el maíz. Por eso, cuando encontramos los elotitos, pues ahí están nuestros abuelos, no han muerto, regresan a nosotros para alimentarnos. Por eso, en este mes de octubre, cada lunes en la madrugada, le decimos nosotros una vigilia, prendemos sus velitas, aquí en la iglesia tocan las campanas, porque creemos que ya están con nosotros, les vamos dando ese alimento de luz, de comida y flores. Ya el día de hoy nos toca ir a encontrarlos en el rumbo norte, porque desde nuestro conocimiento, desde nuestra percepción que nos han dejado nuestros abuelitos, ellos vienen en el rumbo norte. Entonces, en la nochecita, llevamos flores de cempasúchil, velas, calabaza, cocido con miel,
a todos los alimentos que a ellos les gustaba, sin falta el copal y ese gran incienso que nos empodera. Los traemos a la casa, ya los tenemos aquí. El día 31, 1, 2 y 3 de noviembre, estamos dándoles sus ofrenditas. Es una gran fiesta, es un gran festejo para nosotros, porque regresan con nosotros estos muertitos. Y ellos siguen viviendo con nosotros. Okay. Profesor, ¿ellos vienen del norte hacia el sur o van hacia el norte? Es correcto, vienen del norte hacia el sur. Así lo tenemos en la concepción, en la percepción, ¿no? Entonces, el cuerpo fallecido va directamente a la tierra o se entierran a través de un ataúd. Se van, claro que se ha ido modernizando todo esto, ¿no? En la antigüedad se enterraban nuestros grandes abuelos y queremos recuperar eso en una gran olla de barro. ¿Por qué en una gran olla de barro? Porque justamente representa el vientre de nuestra madre tierra. Algo muy hermoso, la madre tierra nos alimenta, pero también después de morir, nuestro cuerpo lo alimenta la madre tierra. Regresamos a la gran fuente, ¿no? Entonces, de manera metafórica, nuestros abuelos vienen del norte, pero también viven bajo la tierra, en la tierra ellos están. Por eso, el gran respeto que le damos a la madrecita tierra, porque ahí viven nuestros ancestros, ahí está su energía, están nutriendo la tierra para que nosotros tengamos el sustento. Entonces, estamos muy interconectados con la madre tierra, ¿no? O sea, no estamos distanciados de la madre tierra, estamos ahí presentes. Usted tiene el libro, su libro, en la página 15. Me gustaría que leyera Padre Sol. Ah, claro que sí, mi honorable hermanito, padre. En ambos idiomas. Primero me gustaría en náhuatl y después en español, por favor. Claro que sí. Padre Sol dice, no tahtzin tonali, no tahtzin tonal cintli, tehuatzi no chitiquita, tehuatzi no chiticmati, pampatitlamatini. Xnechili, tlenica seki masewalme, xmonemilia. Xmonemilia canon cachicuali, timopalewiski, panuwei calpan tenochtitlan. Tlema chahmantli, huantequipachtli onca. Momosla momictia, motlachtequilia. Pampanochtin kineki kipiasque tomin. Nicnequisquia ni patlanis campatica tehuatzin. Ijkon, nochi nimitztlahtowilis, tlenon panotok. Xitechmaca achitzin, moyotlanemilis, tlen tikpia. Ijkon, Welis niquilis nomás seualicniwa, tlenon xcuali nentoque. Nicnequi niyeski ken tehuatzin, tinochtin techtlauiluia, tlen ti huelque, tlen titlachtequini, tlen titzotzocame, catinochtin titechtequiti, quien se tahtli, quineki conewa, momosla, titechtlahpaloa, más que sequime, xmitztlahpaloa. En español, Padre Sol, tú que todo lo ves, tú que todo lo sabes porque eres sabio. Dime por qué algunas personas no reflexionan, no piensan cómo vivir armoniosamente en mi gran país México. Muchos problemas y tristezas existen. Del diario se matan y roban, porque todos ambicionan el dinero. Quisiera volar hasta donde estás. Así te contaré todo lo que pasa aquí. Regálanos un poco de tu sabiduría ancestral. Así podré decirle a mis amigos, a mis hermanos, que está mal. Quisiera ser como tú.
que a todos nos das luz. No te importa si somos rencorosos, ladrones o avaros. Nos quieres por igual, como un padre a sus hijos. Todos los días nos saludas, aunque algunos no te saludan. Tazokamate nognetse. Así que mi gente es una manera el Conde de Montecristo a través de su programa desenterrar desde México hasta la Patagonia todas las personas que hablan otros idiomas, para que el mundo sepa que hay personas que hablan otros idiomas. Y también me gustaría llamar la atención a Silicon Valley, a Apple, a Microsoft, que hagan las aplicaciones en Apple, en los teléfonos Apple, en iPad, en náhuatl, que hay personas que les gustaría ver sus teléfonos en náhuatl. ¿Estoy en lo correcto? Sí, mi hermanito. Sería hermoso que pudiéramos también trabajar, escribirnos en náhuatl. Estamos trabajando sobre esta escritura tan hermosa, ancestral de nuestros abuelos, que en sí la palabra náhuatl quiere decir el mensaje del agua armonioso, porque nosotros somos agua. 75% de nuestro cuerpo es agua. Y la lengua náhuatl es la palabra del agua, es el murmullo, es ese sonidito que hace el agua, el mar, el río, los lagos, los manantiales, la palabra armoniosa, la palabra florida, que llega al corazón, que si cierras los ojos, entra en tu pensamiento, en tu sentimiento, en tus emociones y en tu espíritu, la palabra de la lengua náhuatl. Es por ello que lo seguimos, pues, preservando. Maestro, profesor, ¿puede continuar? Sí, claro que sí. Por favor, despídase ya en náhuatl y después en español para nuestra gente. Claro que sí, mi hermano. Tlazokamati nokniwan, tlazokamati pampanechkaki, campanechkaki, pain tonaltzintli, campa ticum tlailuikistisca ticatomi miquewa. Xiconselica se tlapaloli, campa icanoyolo, namechonilia, amo matiquilcawa cato tlahtoltzi. Hermanitos, yo les agradezco que hayan escuchado mi palabra el día de hoy tan hermoso porque son días de festejo, días de convivio con nuestros abuelos, con nuestros ancestros, pero sobre todo, lo que yo les digo, nunca olvidemos hablar nuestro idioma náhuatl. Y canochinoyolo, de todo corazón, nejuanicanica, aquí estoy para compartir la palabra. Muchas gracias, profesor Martínez, directamente del estado de Guerrero, en México. Bonito domingo para usted. Tlazokamati, gracias. Estamos en contacto. Gracias, gracias. Con el programa Muy bien, a ver. Seguimos aquí. Muy bien, hermanitos. Espero pues no se hayan desesperado. Ya estamos de regreso. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Decíamos que el de Tecusistecatl, le estábamos hablando justamente de Tecusistecatl, de que esta palabra, decíamos, entregarnos. ¿A quién? A la luna. Aquí es directamente a la luna, hermanitos. A Messi. Porque créame, si nosotros entendemos la palabra de la ciclicidad, la luna nos enseña eso, su ciclicidad de 4 etapas, ¿no? Cada una de las etapas, 7 días. Inclusive hay un trabajo, es más femenino, con lo que es precisamente la luna, ¿sí? ¿Cómo con los ciclos de la luna podemos nosotros trabajar la fertilidad? ¿De quién? ¿De nosotros? Sí. ¿De las plantas? Sí. ¿De los animalitos? Sí. Porque una de las cosas, una de las hermanitas que trabaja con, le llamamos nosotros castrar los animalitos, dice que en alguna etapa de la luna, lo castras el cerdito, el chivito, no sangra. Entonces,
está relacionado en toda la vida, desde sembrar, desde cosechar, desde procrear, desde vivir con los ciclos de la luna. Entonces, les decía yo, de que el que porta el caracol, nosotros, cada uno de nosotros, podemos portar ese caracol, hermanito. Es ese trabajo, es esa consecución de la vida que debemos de trabajar, ¿verdad? Entonces, pues esta hermanita tiene la cualidad de poder usar el caracol para llamar las energías el Atecocoli y pueda convivir, compartir con ellos. Inclusive, con Atecocoli también es una forma de pedirles que entren aquí, en esta caja torácica, en este y el chiquicali. Ajá, pero haciéndolo como les decía, ¿no? Con mucho honor, mucho respeto. Aquí al momento en que nosotros vamos expulsando, sacando este aire, vamos intencionando hacia dónde estamos enviando esta energía sagrada, ¿sí? Ahora bien, ese es poco, claro que sí, tiene más. Ahora nosotros como personas que tienen Tecusistecatl en su energía, en su tonal, son personas que se les facilita expresar lo que sienten desde el muy interior de cada uno de ellas también, ¿no? Entonces, es esa parte. Su regente como Ixtlacuyuhqui. ¿Qué es Ixtlacuyuhqui? El que ve sin los ojos, ¿no? Es esa parte. Este Ixtlacuyuhqui son personas intuitivas, les da el poder. Es el que ve a través de las emociones, a través de los órganos, a través de la intuición y percepción sin los ojos físicos que tenemos. Es a través del corazón, es a través del pensamiento, es a través del espíritu, es a través de las manos, ¿no? Si nosotros ejercitamos con nuestras manos, podemos percibir energías, temperaturas diferentes. Lo podemos hacer, sí. Y es lo que los que tienen a Ixtlacuyuhqui. Son personas muy conscientes de cosas imperceptibles con los ojos humanos. ¿Como qué? Como ciertos lugares donde tú no puedes estar, ellos pueden ver las energías circundantes, ¿verdad? Que puedan estar ahí. Ixtlacuyuhqui nos habla, pues, de ejercitar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones, nuestro cuerpo, a sentir no solo con los ojos, sino que con todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Es una de las cualidades que tiene Ixtlacuyuhqui. Y espero pues que me den la oportunidad de irles compartiendo cada uno de estas energías, cómo se concibe y cómo lo pudiéramos practicar nosotros como seres humanos, ¿no? Bien, ya tenemos aquí nosotros el regente el regente de la veintena, Titil, que es Ilamatecutli, tenemos Tonal. Ahora nos vamos con el señor de la noche, ¿sí? Yohualtecutli, aquí está. Aquí vamos a encontrar el señor de la noche y la novena, hermanitos, ¿sí? Vamos a ver. Dice que ella es Miquistli, de igual utilizamos su energía de Miquistli y la veintena. Va, que va. Titil. Ahí está, es el número 2. El Yohualtecutli, el señor de la noche número 2, que es Itzli. Ahorita lo vamos a ver. Eso lo podemos memorizar. Itzli y su regente es Sinacar, el murciélago. Ella puede percibir. Al ser Ixtlacuyuhqui no utilizaría sus ojos, utilizaría más su oído, ¿no? Muy bien. Ahora, su novena, por ahí anótale en la novena. ¿Cómo lo encontraríamos en la novena? Pues yéndonos contando de manera descendente. Si 2, entonces el número 1 sería Coatl. Sí, gracias, Sam. Coatl, esa es su novena de Coatl, ¿verdad? Aquí no hay tanto problema.
Ya más o menos hemos practicado. Recuerden que la energía de Coatl es como la segunda energía que pueda trabajar como la serpiente, ¿verdad? La serpiente no tiene pies, pero puede correr. La serpiente no tiene manos, pero obtiene su alimento. Utiliza su cuerpo para obtener el alimento. Inclusive, utiliza la hipnosis para obtener el alimento, ¿no? Entonces, de esa manera, podemos trabajarlo y desarrollar nuestra potencialidad. Si lo queremos hacer, ¿eh? Con la novena, para eso nos sirve para trabajar en la noche. Sí, hermanita, la escuchamos. Maestro, igual aquí tengo la duda, entonces se regresa hacia el número 1 para sacar la novena. ¿Sí? Y en el Siempre. caso, ajá, discúlpeme, y en el caso de que fue, o sea, su energía quedara nuevamente en el 1, ahí se queda. Ahí se queda, hermano. Ahí mismo. Gracias. Ujú. Sí. Es lo Gracias. mismo de la trecena. Ahí se queda ahí mismo. Sí, hermanita. Muy bien. Entonces, su novena es Ecoatl. Ahora, ¿cómo lo podemos verificar? En el siguiente formato, hermanitos. Aquí, miren. Bien. Los 9 señores de la noche. Dijimos que es el número 2. Aquí está, miren. Itzli, el oscuro de la obsidiana. Fíjense que en su trecena tiene a Ixtlaculiuqui, ¿no? Igual es la obsidiana, lo oscuro de la obsidiana. O sea, la obsidiana que no ve con los ojos. Pero su señor de la noche nuevamente es Itzli, ¿verdad? Yohualtecutli es Itzli. Y tú, ándale. Y su regente es Sinacas. Igual Sinacas no usa los ojos para guiarse en la noche, utiliza el oído. Tiene doble poder, hermanita, ahí, ¿no? Y lo podría usted desarrollar esa cualidad del oído para poder predecir, para decir otras cosas, ¿no? Para trabajar con otras cosas. Ándale. Entonces, tiene a eso. Yohualtecutli es el isli, lo oscuro de la obsidiana. Entonces, su trabajo es más con la energía interna. Usted tiene la cualidad de poder trabajar con las energías, con los órganos internos, ¿como cuál? Como el corazón, con las emociones, con los pulmones, con los pulmones para poder detectar los olores que podemos encontrar. Porque la serpiente eso hace. Con el olfato y con la lengua detecta los químicos que hay a grandes distancias. Pues por eso dicen para predecir. En este caso, la hermanita tiene esa cualidad, ¿no? Igual el murciélago a grandes distancias puede escuchar el más mínimo ruido, lo que esté pasando, y a partir de eso, ubicar a eso que ve con los oídos. ¿Sí? Entonces, a todo esto se le atribuye la cualidad de poder predecir. ¿Por qué? Porque se conecta con su energía interna y le empodera con esa cualidad. Coatl, por aquí vamos a ver su regente. Su regente es Tlahuizcalpantecutli, Secoatl, Tlahuizcalpantecutli. Tlahuizcalpantecutli, hermanitos, es la estrella Venus. Es la estrella grande de la mañana. ¿Eh? Esta hermanita, en este caso, la hermanita de este tonal, todas las mañanas platique, una recomendación, poder platicar con la estrella. Es de su novena, ¿eh? Si usted quisiera más conocimiento, con ella, con Tlahuizcalpanteco. Inclusive poder estudiar todas esas ciclicidades de Tlahuizcalpanteco. A veces decimos, no, es que no sale Tlahuizcalpanteco, que no, porque tiene su ciclo. ¿Mm? Es muy bonito.
es la luz, es la estrella, es el conocimiento, ¿no? En la parte de los abuelos que lo conocen de esa manera. Tlahuitzcalpantecutli también trae bonanza, pero también trae escasez. Está en forma dual, como en todas las energías, ¿no? Es como decimos, es que Chalchihuitlicue es la energía más bondadosa. También trae su lado negativo. Imagínense, se desborda el río, el lago, ¿destruye? Claro que sí, pero es parte de la ciclicidad y es lo que debemos de entender nosotros, hermanitos. La gran mayoría de nosotros quiere ser feliz como en los cuentitos de hadas y vivieron felices para siempre. Es una vil mentira. No, la felicidad se construye. Primero necesita ser uno feliz con uno mismo. ¿Cómo voy a darle felicidad a otra persona si ni yo sé, ni yo conozco cómo es la felicidad? Es esa parte dual de Tlahuizcalpantecutli. Inclusive, los luciferinos, para ellos es Lucifer, la luz hermosa. Algunos le dicen, no, ese es el Lucifer es lo malo. No es cierto. Tiene su dualidad. No, tiene su dualidad. Es la parte de la luz, del conocimiento, es el rebelde que dijo, yo también quiero ser, yo también quiero conocer, yo no quiero estar sometido. Y nosotros es lo que queremos ser también. Nosotros no queremos estar sometidos. No, no, también somos poderosos, somos seres sagrados. Hermanito Enrique, lo escuchamos. Solamente para despedirme, hermanito, ya me tengo que ir. Que estén bien todos La Socamate y Naunitzi. mucha suerte. Excelente viaje, hermanito. Cuídese mucho, por favor. Bien. Entonces, hermanitos, es este trabajo que necesitamos hacer. Sí, trabajar en armonía, entender la ciclicidad. ¿Por qué? Porque es importante, hermanitos, que como decimos, tenemos nuestros días súper hermosos, pero también tenemos nuestros días grises, oscuros, ¿no? Y no eso quiere decir que no esté bien, ¿sí? Tenemos que disfrutarlo, ¿no? Decía un compañerito, oye, pues tengo problemas con mi esposa y todo. Y tú dices que lo disfrutes, sí, mi viejo, disfrútalo. Pero dime, ¿quién, quién ocasionó eso? No, pues yo. Entonces, así como lo disfrutaste, serle infiel, ahora disfruta lo que tú estás cosechando, ¿no? Pues es que ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿A mí? No, a ti, tú, porque tú decidiste hacer eso, sabías las consecuencias, entonces, pues a pechugar, ni modo, disfruta ese proceso. Si se arreglan las cosas, qué bueno, y si no, pues también, ni modo, acepta tu error, ¿no? Es esa parte que nos enseña las energías de vivir en armonía. Y eso es justamente lo que necesitamos nosotros al leerle el tonal a los hermanitos, decirles eso, ¿sí? Que tú tienes una gran cualidad, pero también tienes tu lado negativo y es aceptarlo. Ujú. No te estoy diciendo ni te estoy pidiendo que te conviertas, como dice la religión, en un Dios impecable. No, no, sino que tú puedas aprender a vivir con el gran poder que tienes, pero también con la gran no positivo que tú tienes, ¿no? Tus debilidades, tus lados negativos. Ahora se le llama más amoroso, se le dice tus áreas de oportunidad, ¿no? Bueno, entonces, esos son los regentes. Tenemos ya, y nos falta nada más el señor del día. Veamos. Aquí está. Recuerden que para encontrar el señor del día, vamos a buscar su numeral. Su numeral es el número 3, ¿verdad? Ella es 3, Yeyi Mikisli. Entonces, su señor del día es, aquí está, mire, Chalchihuitlicue.
Aquí está, Chalchi. La de la falda de... no, bueno, aquí. Tenemos a Chalchihuitlicue, ¿no? Su señor del día es Chalchihuitlicue. Día. Maestro, una Tonal. preguntita, por favor. Sí, dígame. ¿El Ujú. numeral, es el numeral de dónde se tomó? De su tonal. Ah, es el numeral del tonal. Ujú. Gracias. Por eso, ajá, sí, hermanita, por eso es muy importante que nos lo aprendamos su tonal al momento de estar haciendo ahora sí, su tonalamas, el numeral de su tonal, el numeral de su año, porque eso nos va a ir guiando, ¿no? Se tomó del numeral del tonal, entonces es el Chalchihuitlicue, es su señor del día, su señor y señora del día. Chalchihuitlicue le enseña a fluir, le enseña a ser disciplinado, le enseña a ser honesto, porque es el agua, ¿no? Claro, se puede transformar. La adaptabilidad. El agua se adapta al vaso, al río, a fluir, ¿no? Pero también el agua tiene su parte quizá no tan positiva. ¿Cuál sería? La destrucción que ocasiona. Pero también, siendo nosotros agua, si no nos movemos, si no logramos nuestros objetivos, nos estancamos, coloquialmente decimos, nos pudrimos y nos apestamos. ¿Cómo? Bueno, cuando nos amargamos hasta lo mejor que encontramos, que la vida nos da, ¿qué? Nos molesta. ¿Ah? Dice, hasta lo bueno reencuentra lo malo. Pues cuando debería ser lo contrario, ¿no? Quizás sea un momento, sea una etapa de la vida, pues voy a buscarle lo bueno, ¿no? Claro que la demás gente siempre va a querer amargarme la vida, pero yo buscar la manera de cómo, de no hacerle tanto caso a eso, ¿no? Es difícil, sí, pero ¿quién les dijo quién nos dijo que es fácil? Ah, bien, Chalchihuitlicue, fluir, transformar, adaptarse. Eso es lo que le corresponde a Chalchihuitlicue. Ujú. Y su volátil es Tohtli, que es precisamente el halcón. Sí, hermanita Gina. Disculpe, aquí en este punto del señor del día, me atoré. ¿Cómo es que lo buscamos en la tabla de señores del día? Aquí está usted mencionando 3. ¿Cómo llegamos a esa conclusión de 3? ¿O a ese punto para buscarlo? No hay una tabla. Nos ubicamos por su numeral del tonal. ¿Cuál es el numeral del tonal? Búsquelo en sus apuntes que ahorita anotamos para poder ubicar. ¿Su tonal cuál es? Iquistli. No, ajá. ¿El número? ¿Su Mm, numeral? No, no lo tengo. Ujú. Recuerde que es muy importante el numeral. Dijimos que es 3 Yeyimiquistli. Sí, Ujú. Desde su numeral del tonal, ubicamos su señor del día. Ujú. ¿Sí? sí, sí, Eh, sí, ya lo anoté. Entonces, son 13 tonalti. Sí, aquí están los señores del día. Aquí ya no ocupamos ninguna tabla. Automáticamente nos vamos a su tonal, a su numeral del tonal y lo ubicamos aquí en qué número está y rápido lo correlacionamos. ¿Sí? Sí, gracias, maestro. Ujú. Es muy importante que anotemos los datos porque eso nos va a ir guiando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, su volátil es Tohtli. ¿Quién es Tohtli? Dijimos es el halcón. Es un animal un poquito más pequeño que el águila, pero vuela al igual que el águila, sí, ¿no? Su volátil lo empodera de tener una vista muy ágil y de que una de las cualidades del tojli, del halcón, que puede llegar a volar muy alto, pero no se mantiene ahí en lo alto, siempre baja, ¿no? Es un águila un poquito más pequeño, pudiéramos decirlo, pero
Ahí está, ¿no? Tiene la cualidad de la visión de poder ver sus objetivos en lo más alto que podamos encontrar, ¿sí? Ahora, su regente de su señor del día es Xochipilli. El Xochipilli, recuerden, que quiere decir el hijo de las flores. Algunos le dicen el príncipe de las flores, pero bueno, quizá en nuestra cultura pues no había ese príncipe, ¿no? Pudiéramos llamarle como el hijo de las flores. Xochi, flor. Pili, pues es hijo o niño, ¿ya? El niño de las flores. ¿Y cuál es el poder que nos da? Se dice que Xochipilli justamente es el señor de las plantitas de poder, que en su cuerpo, en un monolito, encontramos lleno de flores de poder, de plantitas de poder. Pero también Xochipilli representa el arte. Al ser la flor, es florecer con las artes, con la música, con la danza, con la literatura, con la gramática, con el canto. Le da esa cualidad al hermano. Inclusive con las energías que tiene, como Ixtlacuyuki, como Itzli, como Tzinacat, poder escuchar con el oído y aprender a través del oído, ¿verdad? Aprender a través de la comunicación con las energías. Con las energías, porque las energías le van a dar las vibraciones, igual y puede hacer una composición musical, igual y pueda danzar, porque las energías están, porque danzar no es un espectáculo. Danzar es algo sagrado, es conectarte con la madre tierra, con el viento, con mi espíritu y ofrendar esa danza para las energías y para mí, porque me libera, ¿no? Me libera de ciertas toxinas emocionales al momento de danzar. Sí. Entonces, al igual a cantar, al igual de trabajar con la palabra florida. ¿Sí, hermanitos? Ya tenemos el Señor del día, el Señor de la noche. Bien, ahora buscaremos el rumbo. Vamos a buscarlo, debe de estar por acá. Sí. Vamos a buscar aquí, están los PDF, los 4 rumbos. Debe estar por acá. Escritorio, ¿dónde lo guardaste en tu escritorio? Bien, 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 bien. Tenemos almanaque. Aquí está. Bien. Ahorita lo comparto. Si ven mi pantalla, hermanitos, debe de ser del Lector Lama. Sí. Sí. La Socamati, no piense. Bien. Aquí tenemos, miren, aquí no tiene el numeral. ¿Sí? Recuerden que hay uno que le pusimos el numeral. Pero dijimos, vamos a buscar en la columna número 3. Este es el de Tlahuizlampa, el rumbo del oriente, donde sale el sol. Vamos a buscar a Miquistli, veamos. C, aquí en el 3. Ozomatli, Kiauitl, Mazatl, Cuautli, Cali. No, vamos en Cuespalin, Malinali, Xochitl, Tochli, Coscacuautli. No. Vamos con, en este caso, de Cihuatlampa. Nuevamente en la columna número 3, Olin, Coatl, Acatl, Zipacliatl. No está. Aquí debe de estar y aquí está. ¿No? En el rumbo sur del Huizlampa. Veamos. Aquí está mero en medio. Chequenmelo ustedes. ¿Sí? Y qué hermosa información tienen. ¿Sí? Fíjense. Aquí nos muestra en la imagen superior, y es que al momento de estar en medio, ¿verdad? Puede conectarse con las energías que le da esta lectura y con las energías que le da esta lectura inferior. Ándale, ya nos lo va marcando la pantalla. Bueno, nos dice, si se dan cuenta, es una mano de un guerrero, ¿no? Empuñando, ¿qué está empuñando?
está empuñando justamente 3 carrizos, ¿verdad? Recuerden, 3 carrizos habla de la creación de un nuevo ser. Asimismo, vamos a encontrar que aquí en la mano, justamente en el músculo, si se dan cuenta, un atadito que está amarrado su brazo. ¿Qué nos dice? Que el guerrero va a trabajar, se va a disciplinar, se va a esforzar por todo aquello que le implica o que le va a implicar esforzarse demasiado. Entonces, ¿qué nos está diciendo con esta manita? Nos dice, esto que vas a hacer para direccionar con la flecha tus objetivos espiritual, físico, emocional, estos 3 carricitos, te tendrás que esforzar para lograrlo. Al mismo tiempo, el logro de esto que tú hagas, vas a necesitar que un TechPad, de ir cortando, buscando el conocimiento, pero este TechPad también te va a servir como una antorcha de ir viendo por dónde vas a ir caminando, para que tú puedas llegar, lograr todos tus objetivos y lograr tu panza y tu banderita blanca, para lograr todo lo puro que tú puedas encontrar, ¿no? Está aquí, miren, la energía que emana. Dice que va a caer esa energía. Sí, hermanita, adelante. Maestro, una pregunta. Entonces, ¿también el rumbo se obtiene con el tonal y el numeral del tonal? Así es. Y Vamos a utilizar. ay, disculpa. Ujú. ¿Me podría ahorita que termine, por favor, mostrar cuál sería el dibujo de la medicina Malinali? Es que ahí en los, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman. Ujú. Por favor, gracias. Ujú. A ver, entonces, terminando esto, ahorita checamos eso. No le entendí muy bien sobre la medicina y todo eso. A lo mejor de Mayagüel está en una de los Amoshli, donde están los signos, ¿no? El Amoshli, en el Imantli y Nautel también está Mayagüel, ¿no? Muy bien. Entonces les decía, es esta parte que llegamos a encontrar este atadito, inclusive este es una base, ¿no? Y es una base que no es de una casa, es la base de la energía interna. Si se dan cuenta, es color amarillo. No tiene nada que ver con las casas que vemos aquí. Estas casas son, pues precisamente son los templos físicos, que es de nuestro cuerpo, pero este más de la energía interna. Y esta energía interna tiene dos banditas de color blanco, la cual nos indica justamente el trabajo que nosotros queremos realizar, el trabajo en el cual nosotros podemos desarrollar desde cualquier ámbito que nosotros queramos avanzar, ¿no? Entonces, pero no estamos solos. Tenemos estos 2 ojitos estelares que nos están vigilando, que saben lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y quiénes son? ¿No? ¿Quiénes son? La luna, Tlahuizcalpantecutli, la estrella hermosa. Son los 2. ¿Quién los acompaña? Tonatiuh, el solecito, ¿sí? Nos dice, aquí en resumen nos dice, tú eres un guerrero, que vas a lograr todo lo que te propongas, tus objetivos. El carrizo representa los objetivos y los anhelos más elevados que tenemos nosotros, ¿verdad? Por muy locos, por muy incomprensibles para otros que puedan ser tus objetivos, siempre los puedes lograr. ¿Cómo te puedes apoyar? A través de estos ojos estelares, pedirle sabiduría a ellos, les dice yo, de la luna, de Tecusisteca, de la estrellita Tlahuizcalpantecutli, de Tonatiuh,
Dice, aprende a ser como el sol. Podrás lograr tus objetivos. Claro que vas a ofrendar tu energía. Sí, miren, el color rojo. Dice, tu fuerza de voluntad tiene que emanar de ti para que puedas lograrlo, porque en definitiva, tú puedes decir, sí, yo quiero lograr mis objetivos, y te levantas tarde, y no estudias, y estás con tu indecisión. Pues he ahí donde dice, no está haciendo como el Padre Sol, por eso les hablaba también hace ratito de Xiuhtecutli, ¿no? Aquí está, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Dentro de esta mano tiene esos detallitos, tiene como sonajitas, ¿sí? Dice que de trabajarlos en armonía. Recuerden, siempre en armonía. Nos habla de la armonía de decir, para lograr estos objetivos, no siempre vas a encontrar, no siempre vas a encontrar siempre miel. En el camino vas a encontrar hiel, vas a encontrar problemas. Sí, pero eso que no te detenga porque tú eres un sol. Tú eres como la luna, tienes que aprender a ser cíclico. ¿Y por qué? Porque cada uno de nosotros estamos destinados a autorrealizarnos, a florecer, como decíamos, ¿no? A lograr nuestros objetivos más anhelados. Al mismo tiempo, no estamos solos. Estamos siempre acompañados del abuelito sol. Que nosotros nos ceguemos, digamos, no, estoy solo, no estás solo, es con el abuelo viento y ella. ¿Acaso si estuvieras solo no respiraría? ¿No? Sí, hermanito. Ahora, en la parte inferior es algo muy hermoso, miren. Es una gran, gran molcajete, una gran ofrenda, el sustento. Pero este sustento está atrapado por una garra hermosa del ocelotito, que a los lados está emanando el líquido vital, que es la sangre, que es la energía, el tona. A la vez, está atado, esta garrita, con plumas de águila, con color rojo, la fuerza de voluntad. El color amarillo, la fuerza interna, de donde emana, la fuerza interna de donde emana la fuerza de voluntad. Al mismo tiempo, tiene una mandíbula. Una mandíbula. Acuérdense que esta es la mandíbula de Malinal, ¿no? La mandíbula de la medicina. Y tiene las lengüetitas de Malinal, y estas lengüetitas son de hierbita, de color rojo y de color amarillo. Ahora bien, ¿qué significaría esta imagen? Nos dice, el ocelo representa la noche, el águila representa el día. Tú, yo, nosotros podemos vivir en armonía con la noche y con el día. Empoderarnos con nuestro Señor del día, con nuestro Señor de la noche. Entendamos que todo es cíclico, que así como se va la noche, llega el día y así podemos trabajar, que así como recibimos medicina, debemos de dar medicina, aplicar esa reciprocidad, ¿no? Aprender a soltar, como decimos, ¿no? Que si ya terminó el ciclo de convivencia con la pareja o con el trabajo, con los hijos, con los amigos, adelante, no pasa nada. Quizás hasta eso va a ser medicina para ti. A lo mejor esa relación te está frustrando, a lo mejor ese trabajo te está obstaculizando, no te está dejando a dar toda tu potencialidad, ¿no? Es lo que nos está diciendo también. Y son, si se dan cuenta, son dos banderitas. Bueno, estás destinado, estás obligado, si quieras verlo, de triunfar en estos dos ámbitos, ¿verdad? Nos dice aquí, no te estanques, que no, que yo no puedo, que yo no tengo el dinero. No lo tendrás si no lo empiezas. Cuando empiezas algo, aun aunque no tengas el recurso, en el camino vas encontrando el recurso.
Lo importante es empezar, porque tú quieres esperar hasta que tenga el conocimiento, hasta que tenga el recurso, entonces inicio. Estás perdiendo el tiempo de no aprender, ¿sí? Entonces, la hermanita está destinado a ese trabajo, a trabajar como una guerrera que va a ver precisamente, esto es lo que nos dice de Ishkimili, que tu esfuerzo, tu disciplina, muchos no lo van a ver. ¿Por qué? Porque están ciegos, no conocen lo que tú estás logrando. Fíjense que lo espiritual, cuando avanzamos en lo espiritual, muchas veces los demás no ven y yo no sé qué haces ahí en esas clases, ni aprendes nada, ¿no? Porque eso no se ve como nos lo está mostrando aquí. Si tu esfuerzo, a veces no lo van a notar, pero tú te sientes tranquilo, tranquila, en paz, estás feliz con esto, adelante. Sí, hermanito Chignawi Xochitl. Gracias, Temashtiani, Tlapoyowalti, Mochi. Oiga, Temashtiani, mi pregunta es, ¿cómo puedo diferenciar o cómo podemos diferenciar cuando son plumas de águila y cuando son plumas de guajolote? Porque, por ejemplo, aquí estoy viendo y en el tocadito de Tonatiuh, de Kiawit, tiene las plumitas de águila como si fueran en la forma de un tecpat. Y aquí en esta figura mántica que nos muestra, nocturna, están más como un abaniquito. Entonces, ¿cómo podemos saber si son de águila o de guajolote o de tecolote, ¿va? Por lo general, hermanitos, son de águila, ¿no? Por la representación que se tiene de que el águila representa el día y el ocelo representa la noche. Y las plumitas de guajolote es más cuando se trabaja con el ego, puede ser justamente con el tecpat, también con el yehyecatl, ¿no? Con nuestro ser interno. Entonces es como que más, de lo que yo he visto, lo que usted dice, yo lo que he visto más cuando es de un tecolote es como este que está aquí, mire, este hermoso tecolote, ¿no? Que nos está viendo de frente. No, nunca disimula como que no, no. Enfrenta las cosas de frente, inclusive la muerte. Y es lo que nos dice. Enfrentar de frente, pues, a lo que viene, ¿no? Nos encanta hacer a los demás daño o amor, pero a que no lo hagan nosotros, ahí sí, ¿no? Pero bueno, entonces, es esa parte, hermanito, es más como, esta parte es como son las plumitas y el tecolotito pues, nos representan de esta manera. Yo también he estado buscando esa parte, pero ahora lo que usted dice, que las plumitas llegamos a encontrar que son como de guajolotito, puede ser que lleguemos a encontrarlo de esa manera, pero pues casi no es muy recurrente. ¿Sí, hermanito? Ujú. Perfecto, Tlazocamatimiac. ¿Qué manognitsim? Hermanita, sí, ahora sí, dígame, no le entendí hace ratito, mil disculpas. Sí, una disculpa de Jenny. ¿Me podría indicar? Es que no tengo el numeral ahorita del tonal, pero ¿me podría indicar en esos cuál sería el símbolo de Malinali? Solo como ejemplo, por favor. El símbolo de Malinali. Aquí sería, aquí mismo vamos a encontrar Malinali. Aquí está, mire. Ese es el Malinali, el de la medicina. Y no Ah, todos. Algunos, mire, este es su piecito, es un piecito derecho. Y está hacia arriba y algunos hacia adelante. El que está hacia su piecito hacia arriba nos habla de trabajar con lo elevado de las energías. Este es Malinali. Vea, esta es la mandíbula que le digo. Es esta mandíbula. Que de ahí nace la plantita de Malinali. Pero tiene una connotación, sí. Y por eso tiene su ojito, porque el Malinali, la medicinita, tiene vida. Las plantitas tienen vida. Ahora bien, nos habla de la ciclicidad de que la muerte y vida. Es lo que también nos muestra aquí de Malinal. Ujú.
Y su regente de Malinalí es Pahtecatl, el señor de la medicina. ¿Sí? Entonces, los que llegan a tener el signo de la medicina, pues están destinados a dar medicina. Pero ojo, dicen, no, pues que yo no soy doctor. O decía ayer el hermanito Oscar, dice, oye, mi papá sí daba la medicina, pero decía él, yo le hago como que al chilaquiles, no le sé muy bien. Sí, pero si lo enfocara todo eso, es medicina. La palabra es medicina. Dar masaje es medicina. Compartir la palabra es medicina. Dar un abrazo, animar a alguien, es una medicina para el alma, que muchos no lo sabemos dar, ¿no? Sí, hermanita, espero haberle resuelto su duda. Sí, muchas gracias, Sebastiani. Y un favor, yo quería, no sé cómo, si usted nos pudiera orientar, porque según entiendo, por ejemplo, los señores del día, pues son como nuestras energías, ¿no? Eh, para, para cuando es de día, y también podemos pedir o trabajar con los señores de la noche en el transcurso de la noche, nuestro nahual, así, pero sí bueno, es que me gustaría poder entender, por ejemplo, en este caso, el tonal, si es como la energía principal, y digamos que de esta información que estamos obteniendo al sacar el tonal Amat, o sea, por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar esas energías para, bueno, en mi caso, para que me quede más claro, porque tengo dudas como cuál energía es más importante durante el día, durante la noche, y luego, por ejemplo, sí entiendo lo de los regentes, pero en este caso, por ejemplo, ¿el señor de la noche es más o menos importante, o ahí cómo funciona el señor de la noche y su regente? Es que eso, por ejemplo, no me queda muy claro, Temashtiani, entonces no sé si pudiera orientarnos en otra clase sobre eso. Y ya una última pregunta, Temashtiani, cuando usted estaba hablando de que era preferible no prestar o evitar prestar las herramientas con las que trabajamos, por ejemplo, yo trabajo el panhuehue y sí, a veces me lo han pedido prestado, entonces, eh, eh, ¿qué me podría decir? Como es, o sea, si es mi energía y esto, ¿es preferible prestarlo o así con mucho respeto, pues no prestarlo, igual que el caracol? ¿Qué me podría Ujú. comentar? Gracias, Sebastiani. Sí, con respecto a los señores de la noche, bueno, con todas las energías de un tonalamat, en alguna clase yo les decía, el Tlalpili, el Chiwit, su regente, Nautel, Veintena y todos los regentes son herramientas. ¿Cuál de todos es más importante? Todos son importantes. ¿Que son como nuestras herramientas, son como nuestras armas? Sí, es como armar a un militar, ¿no? Pero no todo, no al mismo tiempo va a ocupar esas herramientas. Les decía yo, aquí tengo a mi enemigo, pues no puedo activar una granada expansiva, le tiro, hasta a mí me hace daño. Entonces utilizaré alguna herramienta. Lo mismo. A lo mejor en este momento estoy pasando por una situación donde necesito la fuerza de voluntad. En mi caso tengo a Xiu Tzitzili, a mi colibrí azul turquesa. Bueno, hablo con mi colibrí de azul turquesa. Vamos a salir adelante de esto, no nos va a vencer. Tenemos que sacar la fuerza de voluntad. Empodérame. Le hablo a esa energía. Ahora, el tonal, porque dicen algunos, no, el tonal es el más importante. Tal vez por el nombre, ¿no? Por ejemplo, en mi tonal yo soy Seocelo, pues ese sería como mi nombre, Seocelo, porque en ese día yo nací, en vez de Prajedis, en vez de Juan, en vez de Pedro, pues Seocelo. ¿Por qué? Porque en ese día yo nací, pero hay muchos ocelos. Bueno, ahora le pongo un número, C1 ocelote. En el día 1 ocelote yo nací y en ese día estaba vibrando la energía.
Ahora, ¿cuál es la importancia de los señores del día y los señores de la noche? Los señores de la noche ya los trabajamos, las clases están grabadas, están en la plataforma. Los 9 señores de la noche, uno por uno, fuimos abordando qué ejercicio podemos hacer, cómo influye en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional, en nuestra vida espiritual, y en qué consiste para empoderar cada uno de sus nahualitos, ¿no? Los señores del día los estamos trabajando los días viernes. Este viernes tocaba trabajar, pero por mi situación familiar no pudimos. Entonces el próximo viernes esperemos trabajar. Ya llevamos, parece, el número 10 o 11, pero sí, también ya vamos a terminar con los señores del día. Vamos trabajando por uno solo, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Al igual que los Nautet, los Imantli, están grabadas las clases. Desde ahí ustedes los pueden revisar para ir avanzando. En su momento, esto recuerden que es todo un año de preparación de estudio. En el siguiente año, en el año que sería en marzo 2025, iniciamos nuevamente los cursos de cero para dar un repaso. Le vamos a poder llamar como un curso intensivo de 13 días, ¿no? De los 13 señores del día, de 9 días, de los señores de la noche, nada más para hacer un recordatorio, ¿sí? Pero las clases ahí están, hermanita, espero que los pueda revisar en la plataforma y con eso pudiéramos avanzar. En su caso de que dentro de la revisión de esas clases, de esos videos, diga, híjole, pues me quedaron algunas dudas, pues ya me mandaría usted sus dudas y iríamos avanzando. ¿Sí, hermanita? Bien. Entonces, hermanita Norma, adelante. Tlazocamati, Temachtiani. ¿Qué mano dice? Hoy ya se arrepintió. Tlazocamati, no encontraba el Sí, micrófono. hermanita. Yo tengo una duda. Tengo en el libro del maestro Mesa, bueno, ya ve, bueno, está el Kaupowali y está el de cómo trabajar con el Kaupowali. Y en el facsímil o como se llame del Códice Borgia, que está de Giselle Díaz y Alan Rogers, en esta figura del 3 del Yeyi Miquistli, tiene 2 puntitos. Tiene 2 puntitos a la altura de, en la esquina superior izquierda, tiene 2 puntitos. Entonces, no sé, este es el de Caltonac, pero no sé, usted tiene el Kaupowali, ¿no tiene el de cómo estudiar el Kaupowali? Sí, ¿verdad? Sí lo tiene. El de que Sí. dice arte de calcular el Kaupowali. Ahí vienen las láminas y vienen ese 3 Miquistli con 2 puntitos. ¿Lo puede revisar y luego lo comentamos? Sí, claro. Sí, porque aquí en Caltonac no los trae y le digo en el que yo tengo, que se lo adquirí en el Museo de Antropología hace muchos años y es como un facsímil, y tiene los 2 puntitos, el 3 Miquistli del Huistlampa. ¿Sí? Por Es del favor. Huistlampa, es del rumbo sur, pero así de manera rápida. Esos 2 puntitos también representan las 2 energías, femenina y masculina, Ya. que generan la vida y la misma muerte. ¿Por qué? Porque al momento de nacer, ¿a qué más estamos destinados? Pues, a morir, ¿no? Entonces el número 3 es súper importante porque justamente desde el número, el yeyi se refiere también al yesli o también al yetl, ¿no? A ese grano también básico de la alimentación, que es el frijol, maíz, frijol, calabaza, son como que los tres plantas, 3 granos básicos para la alimentación de la náhuatl. Por eso posiblemente le hayan puesto esos 2 puntitos y hasta donde yo sé que eso es lo que simboliza también, los 2 puntitos. Inclusive aquí nos lo muestra, miren esta imagen, ¿no? De estos 2 ojitos estelares.
de que pues no estás solo, aunque a pesar de que digas que sí estás solo. Pero Sí. lo revisamos bien. Sí, A por grandes favor, rasgos es porque lo que es yo el conozco. único, es el único que aparece con los 2 puntos en todo el Tonalámatl. Y Ujú. no son estrellas, son 2 puntitos en diagonal. ¿Sí? Ujú. Está en el arte de contar ahí. Sí, gracias, Temachín. Sí, hermanita. Bueno, pues de mi parte sería todo, hermanitos. Nos vemos hoy en la nochecita en la charla y pues a seguir estudiando, ¿no? A seguir practicando con lo del tonal. Sabemos muy bien que al momento de empezar a hacer un tonalama, empiezan a surgir dudas, pero pues entre más practiquemos, entre más dudas tengamos, más aprendemos, ¿sí? Bueno, Timoitasque, Amanín Catlayua, nos vemos hoy en la noche en la charla. Ojalá puedan acompañarnos y vamos a estar compartiendo. Clase en esta plataforma no lo vamos a tener por las actividades que también tenemos planeados para el día de hoy. ¿Qué más? Maestro, Timoitasque. maestro, Sí, sí. disculpe, la clase va a ser hoy a las 7:30 igual. No, a las 7 nos está invitando el hermanito Alexander a compartir la palabra a las 7 de la noche. Ajá, yo le Ujú. pregunto porque pues hoy vamos a recibir a los abuelitos, ahorita ya Claro, grabación, esta actividad. no podríamos hacer todo a la vez, ¿verdad? Entonces, Sí, a ver, vamos a vamos descuartizarnos ahí para poder apoyar, pero bueno, pues ya sí, nos comprometimos a compartir la palabra y también lo que usted dice, ¿no? Tenemos que poner la ofrenda, tener que esperar a los ancestros, a los abuelos, pero bueno, vamos a cumplir con las actividades. Timoitas que Oxetanali. gracias, Las días. Sí, Sakamaki. vamos de Nagriva. Timoitas que, Temashtiani. ¿qué van Nagriva? Gracias. Timoitas que. Gracias, buenos días. Excelente día, hermanita.